rompe por el ánimo, las ganas, algunos convertido en objetivo ya en aquel tiempo, en su afán de llamarse también profesionales, y habría que hablar mucho de ese término profesional, como se entendía en lo que se llama también malamente el teatro comercial. En el teatro oficial, que es decir, prácticamente el Teatro María Guerrero, pues ahí hay algunos personajes que hacen posiblemente el mejor teatro de la época. Hay alguna compañía que también hace unos niveles. Por un lado está la Nuria Esper, por otro lado están algunos directores, pero prácticamente lo que llamado el entramado del teatro comercial, que se reducía desde el punto de vista de producción prácticamente solo a Madrid y algo más, menos que en Madrid, por supuesto, a Barcelona. En el resto no había producción teatral, es decir, han sido las dos poblaciones. La primera fase del teatro independiente está formada por gente algunos de la universidad, pero aumeriano. Por lo menos en los grados directivos, el que forma el director, algún autor, esa primera parte es absolutamente a mí clara. Pero a partir de cierto momento, que es justo cuando comienzan los intentos de profesionalización intuidos del teatro independiente, que es cuando se percibe la posibilidad de vivir del teatro. Malvivir, sobrevivir, pero vivir del teatro. Y eso está incluso marcado en concreto alrededor del año 66-67, con un intento que se hizo el propio Goliardos con La Noche de los Asesinos. Yo creo que digamos, la cúpula de los que formaban un poco los mejores grupos y que tenían una mayor actividad, yo creo que sí tenían una conciencia. Y hay alguno que tengo yo serias dudas, o sea, estuvieron participando en esa historia porque a Limón progresaba. El marchamo de teatro independiente les permitía, de alguna manera, estar en una comercialización, a partir de los fundamentales agitadores, entre comillas, culturales de cada uno de los pueblos o de las ciudades, que son los que organizaban las funciones en cada caso, ¿no? Yo creo que hay una etapa de formación hasta que se inicia la encuesta del teatro independiente, posiblemente una meseta de esa etapa, porque la encuesta dura un año y pico, algo por el estilo, y se le podía dar un comienzo realmente que tiene cierta relevancia en el Festival Cero de Teatro Independiente de San Sebastián, que fue además también, pues precisamente sino un enfrentamiento político entre unas partes del teatro independiente, además que causó gravedad en esa historia. Ahí hay una línea con mayores, pero de claro crecimiento hasta el año 80, con bajadas y subidas, dependiendo de estados de excepción, de no sé qué, decir, la actividad. Pero los grupos todos prácticamente crecen o desaparecen o se integran, pero de todas maneras cada vez crecen, cada vez hay más. En el año 80 yo no sé, si hubiera hecho una encuesta, pues posiblemente hubiéramos hablado de 200 o algo así. Pululaba, digamos, en muchas gentes concretas, en muchos grupos, una militancia expresa, y en otros claramente una antimilitancia. Hay dos o tres muy claros también yo me encuentro entre ellos, de no querer militar en ninguna historia, a pesar incluso hasta de ofertas concretas, se supone que por una cierta capacidad de gestión o de imagen en ciertos sitios y tal, y hay gente que tiene una historia. Hay una evolución distinta, digamos, una cosa es en el año 70, si damos por supuesto que hay esta referencia, ahí hay una clara, que está ya en el Festival Cero, y es la respuesta, como querer dar respuesta al régimen de Franco, y sobre todo en el momento que fue uno de los estados de excepción, de darle una respuesta como las famosas huelgas que el mundo obrero se jaleaban que se iba a acabar el régimen y no. Y hubo otra respuesta, digamos, que era de orden más profesional, era un poco otro debate que había en el ámbito del teatro comercial con Buero, que era si la integración o no, Buero y Sastre, es decir, se estaba reproduciendo en el teatro independiente algo parecido.
Era una cuestión de opciones. Entre el 70 y el 75, hasta que muere el abuelo, pues hubo, digamos, también sus tensiones, pero había una mayoría de gentes que estaban más cercanas, y podía dar como hasta nombres de grupos y demás, más cercanos y vinculados al Partido Comunista, que luego incluso derivaron a otras historias, que de cualquier otro partido en la clandestinidad. A la otra serie de grupos estaban más vinculados con una entendida acracia, porque eran como pero no funcionaban con esa, historia, con esa idea política, sino de funcionamiento desordenado de alguna manera entre ellos mismos, ¿no? Está la influencia hippie, está la influencia hasta de las comunas también, hay algunos que tiran por esas vías, y a partir del 75 ahí sí que hay una apuesta de los grupos por vinculaciones un poco de orden político. Y hay algunos que se vinculan porque estaban ya antes vinculados en la clandestinidad, de alguna manera, no como grupos, porque no ha habido ningún grupo que hiciera expresión política partidaria, pero sí expresión política la estaban haciendo continuamente, la estaban haciendo por lo bajo, como todos, como personas, en grupos también en otros sitios, y lo hacían por lo alto en cada función. Estaba trabajando en un banco y me acuerdo que el tipo que era el jefe del departamento de moneda extranjera, tío, muy vivo, no sé, digo, habíamos estado en manifestaciones, de banca, en editorias, recibiendo palos, montando la historia. En aquellos tiempos el sindicato de banca era un sindicato muy activo y protestón, y ponía en cuestión algunas partes del régimen, ¿no? En aquellos años 60, al principio de los 60. Y me acerqué un día y bueno, pues me tocó dirigir 2 poemas escenificados para un festival. Vamos, estaba absolutamente convencido de que el director Taibo, mi compañero, el otro, el de aquí y el de allá, bueno, estaba puro Partido Comunista, vamos, o colaboradores, o cómo se llaman los intelectuales orgánicos o algo, estaban allí. En Goliar 2, nada. La política no, normalmente enfrentamiento con gente relacionada con la política y riéndonos mucho colectivamente de la confusión del teatro del pueblo con el teatro proletario. Pues había células del FRAP, no ya de cultura, que prácticamente nos siguieron por toda la gira, y en los coloquios posteriores, nosotros que hemos hecho la huelga de actores, la huelga de actores, que no habían participado ni lo más mínimo, que estuvieron. O sea que hay una... Y Tábano se hicieron, si no del FRAP, de un partido parecido relacionado con los chinos, y se dieron cuenta de que no podían hacer eso, porque todavía estamos hablando de un partido clandestino, lo sabe todo el mundo. Era la política, la ideología en Tábano, en etapas anteriores, pues era claro, con la suspensión y el enfrentamiento y toda la historia, pues era como más. Pero los más, en la primera etapa de Tábano, los más militantes de alguna cosa, de lo que fuera, eran los de las Madres del Cordero, más que los de Tábano, como conjunto y en particular. Y una vez que ya se dejó de hacer Castañuela, ya empezó a haber otro tipo de militantes. Las relaciones con la administración, ahí hubo incluso peleas duras, porque muchos grupos que ya no querían tener absolutamente ninguna relación. Y otros grupos, Tábano mucho más desde el momento de la Castañuela, por ejemplo. Es decir, a cada uno le había ocurrido unas cosas diferentes, pero en cada uno de los grupos hay una diversidad de respuestas a esa historia. Ya digo, en Esperpento sí tenía una relación con la administración, porque en aquel momento también se estaba produciendo una de las políticas del comunismo también, que es la del entrismo.
en sindicatos, que se lograron muchos puestos dentro del sindicato un poco para controlar en el sindicato vertical de la historia. Y había algunos que éramos defensores de una relación con la administración, pero a efectos de sacar dinero, de despistar y de cualquier cosa, evidentemente no de colaboración. Hay otros que pensaban que cualquier relación con la administración evidentemente suponía una colaboración con la administración, en la medida en que ellos se aprovechaban de. Es una línea muy curiosa, pero por ejemplo en el año 70, precisamente cuando se estrenó Castañuela, hubo un festival organizado por María Antolín directamente, el festival que se hizo de teatro, y ahí pues estaban unos cuantos grupos participando. Era puro ministerio, y puro ministerio intentando atraer de alguna manera las referencias de los grupos, la imagen del grupo, de la cercanía y demás, ¿no? Van desapareciendo los delegados también de información y turismo como más duros, o sea, esos que provienen de la falange o que provienen de la parte del opus, digamos, porque hay una evolución en todos los estamentos, hay una evolución a medida que también el régimen avanza, va culeando hacia el 75, ¿no? Conocí muy bien la etapa Tábano, después de la Castañuela, bueno, no después de la Castañuela, sino ya con la segunda, después del retablo del flautista, es que no había manera de que admitieran ni un solo texto. De hecho, hicimos el retablillo en Cristóbal porque era un espectáculo considerado blanco. ¿Por qué? Para sobrevivir, porque es que si no, no podíamos hacer otra cosa. No dejaban hacer absolutamente, era un texto colectivo, no sé qué, iba rebajando. Yo no sé la cantidad de textos que se pudieron presentar. Primero en una etapa que yo no estaba en Tábano, y después cuando ya entré, todavía seguíamos y discutiendo qué presentar, qué no sé qué, no sé cuándo, creando incluso unas tensiones internas terribles, porque era que optamos por decidir otro mecanismo curioso para resolverlo, y al final decidir el montar el retablillo en Cristóbal con el que se iba a completar con el retablo de las maravillas de Cervantes. Pues lo mismo se hacía con el teatro, es decir, aquí hay bicho. Ya te aprendías a manejar también con la censura. El texto de tal, pues habías quitado algunas cosas, bueno, pues se vería mejor incluso con un texto al cual se hubiera tachado algo. ¿Han tachado algo importante? Sí. ¿Han tachado algo no importante? ¿No es importante? Vale, lo cambias porque haces otra frase, con lo no importante haces otra frase igual. Lo importante, que son 2 o 3 claves que andan, o 5, no sé qué, una frase completa, no sé qué, las cambias también y te las aprendes 2 veces. Y el día que hay, porque después en el control, el control que hacían de todas las representaciones, una por una, que iba allí el de la policía, el delegado, el no sé qué, no sé cuántos, no iban con el texto mirando exactamente cada cosa. El TI tenía un mecanismo, estaban haciendo un texto, y si entraba alguna persona sospechosa, porque era una sala de 80 localidades, daban un aviso y aquel día se hacía de la función de una manera. A veces incluso se notaba, porque esa persona la función duraba 1 hora, a la media hora se había alargado, y entonces la función continuaba. Todos los grupos que tenían o que queríamos ser profesionales en el sentido, en esa parte de la profesión de vivir de nuestro trabajo, de ese específico trabajo, teníamos claro que habría que ajustar si nos buscábamos todos los mecanismos. Uno de los mecanismos que buscamos es incluso jurídico. O sea, las funciones, los permisos de función era hacer una sola función. El Teatro de Cámara tenía el permiso para hacer una sola función. Las funciones y después particularmente algún trabajo extra. Unos se dedicaban a bar de copas, algunas de las actrices de Goleardos. Alguna vez he ido yo a recogerlas con la furgoneta por la noche y luego a las 3 de la mañana sirviendo copas. Una época también que estuvieron varios de Goleardos en un restaurante de Chinchón, donde al final los echaron porque, claro, robaban de la caja, y alguna vez les estábamos esperando nosotros en la casa para que trajeran la comida, la cena de aquella noche, de las sobras y de las cosas, es decir, trabajando en lo que fuera.
Ya en cierta época empezaron, pero eso ya fue en los 70, hubo algunos trabajos pequeñitos en televisión, por todos los realizadores que estaban vinculados también con todo. Y un trabajo en televisión te daba una mañana y tenías el sueldo del mes de un grupo de teatro, de una persona de un grupo de teatro. Algunos tenían un trabajo, fácil tenía un trabajo estable. Otros tenían incluso, o gentes que pertenecieron después un poco al teatro independiente, como Gloria o como Margallo, podían tener todo el trabajo que les daba la gana en el teatro comercial. Sí, yo creo que estalló, que fue una especie de estallido y lo mismo que hasta que no llegó no digo las elecciones constitucionales o constituyentes, sino las primeras elecciones y sobre todo ya las últimas, las del 83, hasta que no hubo el cambio concreto tanto en los niveles que ya se había sucedido antes, en los niveles de las elecciones municipales. Hay un cambio profundo antes de las elecciones del 83, donde llegó ya el Partido Socialista y hubo ese cambio. Es que son unos años de una terrible confusión, vamos, de una terrible confusión y de no saber qué hacer, de no tener nada previsto de alguna manera. En cada pueblo, en cada ciudad para organizar, le digo yo, los agitadores culturales, verdaderos agitadores culturales de la historia de la escuela, desaparecieron del mapa. Desaparecieron del mapa para vincularse, ya no en la clandestinidad, al partido que pertenecía. El primer alcalde de Guadalajara era el que programaba en Zaragoza. El otro que fue un viceconsejero casi de las primeras autonomías era el que llevaba desde Zafra casi todo el norte, no sé qué. Los que organizaban las cosas en Sevilla, uno estuvo enseguida de Chuscantero, de director general de música, teatro, el otro de asesor del PSOE, el otro de no sé qué, ¿no? Es decir, cada uno estaba vinculado y que incluso con elecciones salieron elegidos o votados por una historia, la parte más. Aquello fue un Carajal que a mí en particular me pilló en Vitoria. O sea que es otra cosa distinta que no puedo discernir desde Madrid, ¿no? Yo sí tenía, y otros muchos del teatro independiente, por supuesto, mucha relación con gentes que estaban vinculados con los actores que a su vez estaban vinculados a un partido o a otro. Lo de las relaciones personales entre unas cosas y otras a mí me parece capital, porque había gente que entraba en un grupo solamente por una relación, o yo mismo intenté entrar en un grupo porque quería renovar una relación con cierta persona, pero así, vamos, lo digo meridiano, muy poca, es decir, había muy pocos que tuvieran una cierta formación. Es decir, en el teatro universitario no se formaban, seguían un poco las pautas del teatro comercial de aquel tiempo. Se han tenido suerte de ver alguna cosa, pues, de algunos de los directores como Cayetano, de ver algunos de los espectáculos un poco referentes, sobre todo a José Luis Alonso, que todavía estaba con pleno teatro universitario. José Luis Alonso todavía reinaba en el no sé si era Nacional o María Guerrero solo. El teatro universitario, yo creo que el teatro universitario ni apenas saltó el foso de la guerra civil y de la república, es decir, nace como de nuevo con algunos referentes. Sí hay algunos del teatro universitario anterior, que era La Barraca y poquito más, que se insertaron, gente de La Barraca, unos exilados, otros muertos y otros de la derecha muertos y otros integrados inmediatamente en la historia. Yo creo que la formación era mínima y que no hay ningún traslado de las escasas enseñanzas que podíamos aprender de las inicios a la dirección escénica, con Rivas Cherif y con no sé qué, pero sí la recoge la parte de la derecha, con Cayetano y con la formación de los teatros nacionales. Ahí sí que se acogieron. En el teatro comercial siguieron dirigiendo el primer actor. Los ensayos los relata Fernando Fernán Gómez, ¿no? Es decir,
El lunes nos daban el texto, nos lo aprendíamos, para el martes no sé qué, y el miércoles estábamos ya funcionando. Y si ya ha funcionado bien, repasases, que claro, no sé cómo pues hacer buenas cosas. Y él mismo te dice, sin preparar. O sea, reconoce a Manuel Domínguez como uno de sus grandes directores de actores, uno de los que más le enseñó, el que fue director del Teatro Español, que murió poco después de la guerra, del Teatro Español durante la guerra, no durante la República, sino solamente la parte de la guerra. Formación, antes era nula y se repitió, formación ninguna. Hay algunos que estudian en la universidad, pero poco, estudian textos, no se estudia escena, porque no hay estudios de escena, nada, ni siquiera en los conservatorios, algo un poquito en el Instituto del Teatro en algún momento, pero ya metidos en faena, y de la Escuela de Arte Dramático, pues, para qué hablar, porque hasta los años 70, salvo alguna historia, no hay nada que tenga, digamos, de valor de aprendizaje, de gentes que incluso habían estado trabajando bien en bando republicano nacional en aquel momento, dirigida por esas personas. Había incluso una enseñanza, aquí en Madrid había pues vocal con el famoso Franco, que estuvo en la Numancia. Me parece que fue en la Numancia, en uno de los sitios donde estuvo. No hay un traslado de la enseñanza anterior, y si hubiera habido, nada. O hay un traslado, yo creo que más por la vía de las sagas, porque muchas de las compañías que se fueron para allí volvieron. Muchas de las compañías que actuaban con anterioridad e incluso actuaban durante el tiempo primero de la República e incluso durante la guerra, porque se formaron un montón de compañías en los teatros tomados, aquello no hicieron más que repetir los gestos. Y entonces hay unos que por cuestiones evidentemente políticas se largan, desaparecen, no sé qué, pero a mí me da la impresión, siguiendo la vía de las sagas, los Ozores, darse un poco la lista, y todos vuelven a aparecer en los primeros días inmediatos, en el 40, en el 42, en el 44, en el 45, ya están todos otra vez funcionando las compañías comerciales con los usos, costumbres, modas de toda esa historia. Cortos ensayos, no sé qué, decorado y no escenografía, es decir, todos los aportes que se habían hecho un poco en la República, algo en antes, un poco en los últimos años de la República y en los tiempos de la República, cuatro aportes así, apuntadas, hasta esas prácticamente olvidadas, salvo la dirección de escena. El teatro europeo no se conocía nada, y curiosamente hubo del teatro europeo un festival internacional montado por María Antolina La Zarzuela, donde hubo algunos espectáculos estupendos, donde la mayoría de la gente del teatro no iba. Es que no iban, no querían ir, porque era un festival internacional. Yo viajaba, en esas fechas ya viajaba ya bastante, había estado ya en el 70, en 71 en Polonia, había estado charlando una entrevista con Grotowski, había visto un espectáculo ya de Grotowski un poco más tarde, que es el último que hizo en París. Luego había algunos que y es que yo he visto todo de Grotowski, el Crepúsculo de los dioses, me parece que se llama el último espectáculo. Ese yo no lo vi en París, lo vi en una sala en Wrocław. En Polonia, me acuerdo que todavía en el 79 los únicos 5 españoles son los que llevé yo en una furgoneta y estaban actuando comediantes. 20 o 25 o 30 personalidades del teatro español, de cada época. Pues en Aviñón, pásanos un rato por allí, hombre, por favor. En Nancy en su tiempo y en otros sitios, pues no, muy poquito. Esperpento, Teatro Mediodía, Meridiano, Joglars, ya es tardío Teatro Independiente, pero comediantes por supuesto. Y Dagol también es tardío en el Teatro Independiente, porque aunque yo casi de todo Dagol prefiero los dos primeros, el No hablar en clase, no sé qué, del Oye y toda esa historia. Ya había tela, y el Antaviana por supuesto, pero eso ya está. Antaviana es un espectáculo absolutamente maravilloso, pero ya no tiene la corrosión del no hablar en clase. En el País Vasco, aquelarre. Porque aquelarre era
era un intento de una división para el País Vasco futura del PNV de lo que era el Teatro Nacional. Es decir, Aquelarre tiraba paseo, Iturri, bueno, los que Aquelarre, porque luego de allí, de Aquelarre, pues sale Cómicos de Legua. Y claro, Cómicos de Legua ya es otra cosa. Es uno de los Cómicos de Legua y algunos de los personajes de Cómicos de Legua, y luego las personas concretas, Angulo, los Barea, no sé qué, pues esos quedan en la memoria. No llegué, de que hablaron mucho, a conocer el grupo andaluz. En Navarra, evidentemente, tendrá que quedar memoria de Valentín Redín, pero no como compañía o grupo. También tenía más vínculos con Madrid que con ningún otro sitio del mundo. Es decir, y mucha gente se trasladó después del Caballo Blanco. El Teatro de Cámara de Zaragoza, de Hormigón, pero ese es casi previo, porque luego como teatro independiente es el teatro de la Ribera. El Teatro de la Ribera me parece que tiene un referente bueno. Por Andalucía, Valladolid, estuvieron Teloncillo, como más de teatro independiente, más que ninguno. Y en el teatro independiente, incluido, sí y no, el Teatro Universitario de Murcia, porque ellos intentan la experiencia profesional, pero no consigue salir. Y curiosamente, con perdón, en lo que de alguna manera intervenido yo, no tanto con mucha fuerza, o sea, con poca, pero vamos, que es esta. El Festival Cero de San Sebastián es el primero, porque antes apenas, porque las referentes de charla colectiva alrededor de festival o no de festival son Granada, Santander, alguna cuestión menor en Valencia, y prácticamente no hay nada más, no hay ninguna. Está las conversaciones de Valladolid, que se producen en cine y parcialmente en teatro, y eso también trae teoría, no hay apenas historia, no hay apenas práctica. Eso está, Goliardo ya lo ha dicho por activa y por pasiva, como sabéis muy bien. ¿Quién nos iba? Los universitarios, o sea, la mediana, pequeña burguesía de las ciudades, los ilustrados, la mayoría. 60, el público ilustrado, el que se enteraba por la publicidad, el que estaba más cercano, el que quería ver no sé qué, no sé cuántos. Mientras en paralelo se hacían incluso experiencias, he conocido varias, que era la experiencia del teatro independiente secreto. Y se hacían funciones llamando a gente específica para que fueran. Y se hacía una función en secreto para 100 y pico, para 200. Éxito tuvo La Boda, éxito tuvo La Castañuela. Tengo menos recuerdo de aquella época, aunque sí, pero me acuerdo siempre de la representación del Elías Aguja de La Boda de los Pequeños Burgueses. No sé cuándo se hizo, pero se tuvo que hacer pues en la primavera del año 71. El 70, la primavera del año 71. Aquella representación en semicircular, con los actores en vena, la gente pidiendo y no sé qué, incluso surgieron algún incidente menor, como de que la espada que hacía como que se sacaba o no se sacaba se rompió y Gabriel Fariza cogió no sé qué y tal, esa cosa que te ocurre, que coges y tal. Como aquello no he visto, sí he visto, pero esa. Sí, yo vine a Madrid a terminar el bachiller, y poco más tarde, no había cumplido 16, entré a trabajar en un banco. Y ahí en el banco, pues yo lo que tenía sobre todo era. Me gustaba hacer cine. Y de hecho, hasta incluso un poco más tarde tuve una cámara Super 8, rodé algunas pijaditas y no sé qué tal, era más. O sea, me gustaba mucho el teatro, pero yo teatro en mi pueblo no había visto pues prácticamente nada. Todavía recuerdo la primera cosa que vi, que fue en El Gallinero, viendo a una especie de revista, no sé, una coplera importante, que pasaba cantando el banderita, pues mamá, vine a Madrid y entré al banco, y gracias a estos amigos que había, o los amigos que conocí en el pues más por la cuestión, me acercaron al Club de Amigos de la UNESCO, más por la política, por otra cosa. Te interesa más, leía mucho, iba al cine todo el día, muy interesado en la expresión de otros, fuera la que fuera, ¿no? Mala, buena, regular, un poco todo.
que puro autodidactismo, como la mayoría, vamos, se refiere de lo que hicimos en el Teatro Independiente, ¿no? Y con la manera de la UNESCO, pues llegar allí, habían hacer un espectáculo, estaban los directores, yo estuve empezando a virar, y uno de los directores, que es el que mejor hizo por lo menos uno de los, de un poema de Ángela Figueras, serán las madres las que digan basta, no sé si lo conocéis, una cosa tremenda, preciosa, preciosa. Pues hizo una escenificación, pero una escenificación que era uno a punto de estar fusilado con el esto, simplemente así, recitaba a grito el salmo. Serán las madres las que digan basta, serán las madres todas jubilosas, bueno, que paren hacia la muerte. Bueno, un poema precioso de, no sé, de unas 40 líneas o como mucho y tal. Y ahí vi la primera escenificación de un poema. Ese tipo se marchó y entonces dejó uno y otro que me adjudicaron y yo dirigí otros 2 poemas. Nada más aquí directamente. Y me presenté allí como si fuera ya Peter Brook o algo así. Un factor temporal, sí había una división de trabajo. Cada vez se camina más. Nunca la división de trabajo que hay en el teatro comercial, pero el trabajo en el local, pues si ensayaban, bien. Si no, solo trabajaban alguno que igual hacía técnico que tenga que reparar alguna cosa. La radio no funciona, es que hay un foco que se ha estropeado, no sé qué, no sé cuánto, pues venía. Si no había ensayos, el resto de los goleados no aparecían. Se elegía un texto, aparte de por su calidad o demás, porque podía con él intentar con ese texto al máximo dentro de la capacidad operativa del número de componentes y toda esa historia. Y vamos, la boda pequeña es que era el ideal, eran 9 porque cabían en la furgoneta. Si hubiera sido 10 no se hubiera elegido, te lo juro. Porque ya era un coste de producción añadido que no nos lo podía permitir. Es decir, se elegían las cosas en función de la operatividad profesional del presente y del futuro. Es que la escenografía lo hacíamos nosotros mismos. A veces con alguna colaboración, pero lo hacíamos nosotros mismos. La escenografía de la boda pequeña pues es cortina negra, que es la que casi siempre utilizaba la mayoría de los grupos. No, pero maquinaria de los muebles, algunas las hicimos nosotros y otras con ayuda de un carpintero que nos hacía otros miles de cosas en otras, las tarimas o no sé qué, un amigo, no sé qué, se viene. Tal. Yo creo que posiblemente la mesa, el artilugio de la mesa, sí. El artilugio de la mesa, sí. El de la mesa, porque esa no solo se tenía que caer solo, pero no caérselo de arriba, pero no romperse ella. Luego estaba el artilugio de la radio que explotaba, un poco pólvora, una silla que se rompaba, era simplemente un truco. Había muchos trucos que eran elementales, vamos, que todavía los sigo haciendo yo de chaputas en mi casa. Sí tuvimos necesidad, evidentemente, en el Morosec había una mano gigantesca que entraba por una ventana, eso la tuvo que fabricar a alguien en concreto que supiera más cosas y llevarla al teatro, además directamente de ahí, porque casi no cabía en Goliardos, aparcarla en otro sitio. Pero casi todas las demás cosas siempre. Hasta me acuerdo del marco maldito del retablillo en Cristóbal, que era solamente el único elemento escenográfico del primer retablillo. No, escenario nunca llevábamos. Era raro el que ha habido algún caso de algunos que han tal vez que era un escenario llevar propio porque se necesitaba como escenografía. Normalmente en Holanda creo que había un poco más diferencia porque eran salones de actos y algunos salones de actos donde durante la representación se cenaba, servían cosas y tal. Ese tipo de escenarios, por ejemplo, ese tipo de escenario con cena incluida, provocó que una gira de la cuadra que se había iniciado, no sé si fue con los palos, se suspendiera. Se enfrentó con los organizadores, el Salvador Tabora, y se volvió. Porque si iba a ser todo así, que no estaba dispuesto a actuar. Necesitaba silencio, necesitaba, bueno, la mística de la cuadra, lo que sea. En Suiza y en Alemania, grandes espacios tipo, aunque cubiertos,
pero como Odeón completo, o sea, no solamente con el público todo cubierto y con todo lo demás cubierto, un poco así. Los recuerdo a muchos en arco, muchos no sé qué, con lo mismo pues escenario fijo. Y abajo, pues a una distancia prudencial, pues mesas y no sé qué. No la mayoría, pero sí un 10%, 12 de las funciones ya dan 40, 4, 5, 6, te caían con cena incluida, sobre todo en Alemania y Suiza. Pero bueno, hay buenos espacios, muy rigurosos con la electricidad, con la historia. O sea que estaban los bomberos, estaba, si no utilizáis no sé qué enchufes aquí no actuáis, es decir, una cosa que me pareció digna de tal, sabiendo, no sé, el español se quemó por aquellas fechas y otros, pues no sé, esas historias. Porque se celebró una fiesta española de la inmigración creo que en Bruselas, y en un escenario semicircular, se actuó en la central y era como una especie de meeting, el escenario, la luz, y en el recinto español, en el laberinto español, pues de todo. Al principio más, bueno, algunas veces hemos actuado incluso por capricho en algún sitio que no, en una piscina en un pueblo de Guadalajara, que es la cabecera de donde está el pantano de Buendía, Sacedón. Aire libre, muy pocas, muy poca, muy poca, muy poca. Muy poca y escenarios hechos al aire libre pocos. Y en la Deno, como, aunque era una ciudad, digamos, como es Vitoria. Y Vitoria como Zaragoza, salvando distancias de una cosa a otra, estás en otra parte. Yo seleccionaba los espectáculos, Nancy, no sé qué, tal, españoles y no sé cuántos, para esto, y luego participaba en el proceso organizativo y en algunos momentos más. El 76 se montó ya, ya empezamos a hablar de la cooperativa, de lo que fue después la cooperativa de teatro de Enoch. Entendimiento por el festival, por cosas y tal, que decidimos montar, no sabíamos todavía cómo, con la colaboración de la sección de teatro de la Diputación, la cooperativa de producción teatral. Nos cayó de todo. Nos cayó de todo en aquel cambio. No, porque montamos y era una colaboración con la administración. Esa es la primera. Menos mal, bueno, la colaboración, si hubiera sido por el diputado general no lo hubiéramos montado nunca, pero tenía un asesor que todavía es un ilustre tal, que era el que se encargaba de las cuestiones económicas y que era un teatrero que conocía a Goliardo, se conocía a Tábana, que es así uno de los grandes directivos de banca de Vitoria y del País Vasco, Pascual Jover, chapó, que nos acunó y nos acunó en el Consejo de Cultura y nos apoyó el Ministerio. La opción, nosotros descubrimos, digamos, como proceso en teatro independiente, que lo que queríamos hacer era un centro de producción teatral, pero que no tenía que estar única y exclusivamente abocado a producir. Descubres que no tienes público, ya directamente suficiente. Empezamos incluso montando otros espectáculos, tuvimos una escisión inmediata, nada más empezar ya todos en conjunto, porque éramos cerca de 20, una crisis grave en febrero del 78, y después ya tiramos y aquello fue, pues no sé, junto a alguna otra cosa, el trabajo de concreción y a la vez de aprendizaje de una etapa nueva para mí, y yo creo que para todos los que estuvieron en la cooperativa en peor o mejor medida. Se montaron espectáculos, se hicieron los festivales, hicimos trabajo de vaneños, un trabajo especial que con esa tónica se ha repetido después con María Teresa Valentín Gamazo, con partes, elementos propios suyos y propia de aquella experiencia. Y me marché en el 80, me iba a marchar en la final del 79, pues un lado me quería venir a Madrid porque me iba a casar y había decidido que ya no en Vitoria no me iba a quedar. Me marché porque harto de mis compañeros, porque estaba hasta las narices de que se empeñaran
en hablar en euskera, en tener clases, cosa que no hicieron, pero que hubo un debate sobre aquello. Yo que a mí nadie me iba a poner la lengua que iba a hablar, que me obligasen ahí, que yo quería seguir hablando en castellano y que si necesitaba, como actor, apréndete la lengua, pero yo como técnico no tengo por qué. Y lo que escriba, pues lo escribo y ya me lo traducirán. Yo vine a Madrid en el 80, después de la historia de marcharme de la DENO porque no podía soportar la intervención de alguien que nos iba a querer caminar y hacer la vida imposible. Yo conseguí, digamos, con esa historia sin seguir, que el diputado de Cultura viera bien a la DENOC. Entonces yo vine aquí y, bueno, pues dispuesto a integrarme en alguna compañía o grupo o algo así que continuara un poco con esas líneas. Ya también en otra situación estaba casado, ya comprometido y establecido en Madrid con Casa en Madrid. Y bueno, pues lo primero que tal, pues es que me escribí una historia del teatro independiente becado por el Ministerio. Surgió, que es las cosas estas de las gestiones, surgió una especie de concurso para dirigir la primera casa de cultura que se montó en Madrid, que fue la de Torrejón de Ardoz, la primera construida específicamente, ¿no? Lo que planteaba la comunidad, que era ir a hacer funciones a los pueblos, pero ¿dónde, coño, vas a hacer funciones? Que no existen espacios en toda la comunidad. No había, toda la comunidad estaba sin espacios escénicos apropiados. Fue un enfrentamiento que no tiró para nada, no se consiguió. Había unas políticas fuera de la realidad profesional de lo que necesitaba el teatro y lo que necesitaba el público, en la medida como bien cultural del teatro. Y así ha transcurrido toda mi vida en todos los sitios, es decir, con un enfrentamiento continuo desde la parte profesional del teatro, de la gestión en concreto, y yo creo, eso es lo que me decía, dice que era uno de los pocos gestores o productores, me lo decía me lo decía, no sé si era para halagarme tontamente, que era uno de los pocos que tenía un criterio escénico, o sea, criterio valorativo de un espectáculo, no hablo de un texto, ¿no? Pues que fue un movimiento teatral que autónomo en conjunto en relación con la historia y autodidacta, fundamentalmente autodidacta, equivocándose mucho y errando uno más y acertando unas cuantas más a medida de tal, practicando, como lo hubiera dicho Benavente al periodista, pues consiguió una educación de muchos individuos y de una gran parte del público que suponen una profunda renovación teatral de la escena española. Eso en lo que come el campo, y es lo que habría sido, y yo creo que todos sin excepción, de los que participamos en menor o mayor medida, amigos, enemigos, rivales, no sé qué, vivimos una etapa de una intensidad extraordinaria, vital, tanto de aprendizaje como de realidad, ¿no? De toda la historia. Es decir, tomándonos cada una de esas cosas muy en serio. Es decir, a mí me parece que la revolución sexual que hubo en aquel tiempo, pues nosotros estuvimos practicándola también. Ahora no hay revolución, pero es que se toma con demasiada frivolidad. Me da la impresión, las relaciones personales en la historia. O así como todo, me parece que un poco que compartíamos con otros muchos y estábamos comparando unas formas de ver la vida que se han quedado sobrepasadas. También se han quedado sobrepasadas por la corrupción, porque básicamente la gente de aquel tiempo estaba, y que estuvimos y estuvieron otros muchos metidos luego en gestión y en política, por lo menos durante los primeros tiempos se comportaron la mayoría, pero vamos,
aunque empezó la ola de la corrupción y empezó enseguida. Es decir, gente bastante honesta, bastante seria y éticamente en general bastante insobornable.